Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos otra vez. Volvemos a reunirnos en el nombre del Señor porque vamos a abrir su palabra y vamos a tratar de escuchar su voz. La palabra de Dios siempre está dispuesta a hablarnos, siempre nos quiere enseñar alguna cosa. Es el alimento espiritual que todos nosotros necesitamos cada día. Escuchar la voz de nuestro Dios nos cambia, nos exhorta. La palabra de Dios es poderosa, tiene el poder de transformarnos. Así viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, en algunos casos ya hace años que le conocimos y descubrimos la palabra, la Biblia, y desde entonces pues estamos ahí llenándonos. Y es curioso que en mi caso, por ejemplo, después de 40 años de devorar, saborear, comer la palabra, nunca te sacias. Eso no ocurre evidentemente con ningún otro libro. Con otros libros pues te los puedes leer una vez, 5 o 10 si es que te gustan mucho, pero ya está. Pero la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Es viva, dinámica, actúa en nosotros. Y por eso estamos aquí un grupo de hermanos de diferentes clases, de diferentes países, de diferentes iglesias, culturas, pero ahora tenemos algo que nos une, algo en común muy poderoso, que es la ciudadanía que hemos recibido de parte de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos y como ciudadanos pues tenemos en común un mismo espíritu, una misma fe, unos mismos intereses. El Señor obra en nosotros, Él es el que hace la obra, confiamos en Él y cada día que venimos y abrimos su palabra, esa es nuestra confianza, que allí donde vamos a estudiar sea el Señor, el Espíritu Santo, quien nos guíe. Por eso, a lo largo de este año y 9 meses, que durante cada día, sin falta, hemos estado reuniéndonos mínimo 1 hora cada día, para estudiar la palabra de Dios, hemos estudiado temas muy variados, de todo, hemos visto de todo. Podríamos decir casi, no tanto, pero casi como el apóstol Pablo, de haber estado estudiando todo el consejo de Dios. Y eso nos ha llevado a que en algún momento también estudiamos y contemplamos el panorama mundial, qué ocurre en el mundo, dónde nos encontramos. Y eso es lo que nos lleva hoy, esta semana. Venimos, este es el tercer estudio de una serie que hemos titulado Tiempos peligrosos y entendemos que cuando buscamos lo que vamos a estudiar lo hacemos en oración, en meditación, guiando, o sea, el Espíritu Santo nos guía y es un tema muy importante, aunque para algunos quizás parezca que no, pero el Señor nos ha dejado señales para que podamos identificar los tiempos. Y hoy vamos a ver una vez más con la palabra de Dios que eso es así. Hoy vamos a hablar del nuevo orden mundial. Y la expresión nuevo orden mundial suena, yo sé que suena a teoría de la conspiración. Bueno, si no quieres decir nuevo orden mundial, pues di gobierno único mundial, el reino del anticristo, llámalo como quieras. Pero ese concepto, nuevo orden mundial, esa idea viene de la Biblia, de la Escritura, y es una palabra que en los últimos años, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha tomado mucha relevancia y está en bocas de muchos personajes importantes de la política, de la religión, de las finanzas, gente poderosa que utiliza esta expresión, nuevo orden mundial. Cuando hace años, más atrás, pues nadie consideraba eso, pese a que la Biblia lo decía. Cuando la Biblia nos muestra en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en diferentes lugares, cuando la Biblia nos dice ocurrirá esto, nos habla de que, por ejemplo, después iremos a leer algunos de estos pasajes, cuando allí en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2, aparece la imagen de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, Dios le mostró a Nabucodonosor algo que él no entendía, pero Daniel se lo explicó por la sabiduría de Dios. Y le explicó lo que significaba la cabeza,
lo que significaba el pecho y los brazos, lo que significaba la cintura y los muslos, lo que significaban las piernas y lo que significarían los pies. Entonces, cuando la Biblia se preocupó de mostrarnos eso, es para que observemos, para que miremos a nuestro alrededor en el mundo y nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, para que observemos y veamos cómo se cumplió, porque cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, la cabeza lo representaba a él, Babilonia. Pero los otros 3 imperios que estaban representados por las 3 siguientes partes de la estatua, era algo que no se sabía, estaba por venir. Para ellos era un misterio, para nosotros no, porque miramos para atrás en el tiempo y podemos comprobar y decir, esto ya se cumplió. Pero para ellos no, ellos era totalmente desconocido. La profecía bíblica siempre acierta, no es una cuestión de adivinar, es 100% segura, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces el Señor mostró los imperios y esto se tiene que observar, ver cómo los tiempos cambian, cómo las cosas se cumplen. Así que aquellos que tratan de enfocar lo de un gobierno único mundial, lo de las sociedades secretas, todo esto como teorías de la conspiración, sin duda eso también es parte de la obra de Satanás, como ayer decíamos, para restarle importancia a lo que él está haciendo. Presentar una verdad como algo ridículo forma parte también de la estrategia del enemigo. Pero antes de meternos más en el tema, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su dirección y comenzamos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, en tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, nos amas, tú velas por nuestras vidas. Tú pones en nuestro camino todo lo que tenemos que experimentar y vivir. Podemos vivir y estar confiados, sabiendo que tú eres nuestro Papá Celestial. Estamos tranquilos, estamos seguros, en medio de tiempos muy convulsos, en medio de tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Vivimos tranquilos. Yo sé que a veces nos puede surgir el temor, la inquietud, pero ahí resuenan las palabras de Jesús. No os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Y es necesario porque tu propósito es que todo esto termine, este mundo de dolor y de sufrimiento llegue a su fin, para que todos los que tengan que entrar en la eternidad contigo lo hagan. Miramos hacia el futuro y lo hacemos con esa expectación, sabiendo que lo que está por venir es muy grande, tan grande que ni lo podemos imaginar ahora. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos, danos fuerza para que podamos estar presentando este estudio. Estamos en tus manos y confiamos en ti. Y gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues desde el confinamiento, desde la cuarentena, damos este estudio. Estamos en cuarentena, todos confinados en casa, porque hemos tenido casos de COVID, de esta cepa nueva que hay ahora, que al final lo estamos pasando pues como un constipado normal, de esos muchos que hemos tenido. Yo soy una persona que se constipa casi cada invierno, me constipo alguna vez, a veces hasta varias veces, y bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, todo ese alarmismo que se está dando, si nos fijamos en las cifras, igual se podía haber ahorrado o haber administrado de una forma distinta, para no estar causando más desasosiego, más turbación. Según los psiquiatras y expertos, ayer en el estudio estábamos viendo que hay gente que se está quitando la vida por el estado de angustia, de ansiedad, que toda esta situación se está generando. Y algo que está ocurriendo en el mundo no es tanto si estáis a favor de las vacunas o en contra, si estáis en contra de unas medidas o a favor, si lo veis de una manera o lo veis. No es tanto eso. Yo quiero que os deis cuenta que aquí el problema es que se impone a la fuerza criterios que no pertenecen en algunos casos a un fundamento con estudio científico. No hay una mesa de diálogo donde se sienten dos partes y discutan un tema. Aquí se está hablando de la privación de libertades y eso es muy grave.
O sea, cuando las autoridades de los países imponen la autoridad a la fuerza y con eso se priva la elección personal, eso es una situación muy grave porque se está sentando un precedente. El precedente abre la puerta a seguir mandando cosas y poniendo restricciones en la medida que los que mandan, ellos decidan. Y eso abre la puerta pues a que dentro de poco tiempo pues a los cristianos nos puedan decir prohibido estudiar estas partes de la Biblia que creemos que pueden alterar la paz, el bienestar o que son xenófogas, prohibido leer este libro de la Biblia, prohibido hacer proselitismo. Bueno, no es muy lógico lo que ocurre en este mundo, en un mundo en el que se supone que cada uno puede decir lo que quiera. Abre internet, busca en YouTube, busca, yo qué sé, blasfemias contra Dios. Vas a ver páginas que le dicen a Dios de todo lo peor que te puedas imaginar. Pero ahí están, vídeos donde se ríen de la religión, del cristianismo y de cualquier otra. Sobre todo del cristianismo, pero con diferencia, ¿eh? Y no pasa nada. Pero de pronto hay personajes que empiezan a cuestionar medidas que los gobiernos toman, personajes que tienen sus canales y tienen millones de seguidores, hablo como por ejemplo César Vidal, quizás a algunos no les guste mucho, yo te digo la verdad, no me lo miro mucho a este hombre, pero lo que no encuentro lógico es que se permitan barbaridades en redes sociales, en YouTube, en todo, que cada uno se supone que puede decir y hablar de lo que quiera, pero personas de estas que denuncian la corrupción, que hablan contra medidas establecidas por los gobiernos y que les cierren sus páginas en Facebook, en YouTube. O sea, no puede ser que vayamos con miedo en las redes sociales para ver lo que decimos, porque no sea que nos cierren. Yo entiendo que si estás haciendo apología del terrorismo, si estás incitando al odio, yo entiendo que si tú estás ahí... Pero es que muchos lo hacen y no pasa nada. Al contrario, a algunos hasta se les reconoce como disfrazado como las libertades de un mundo moderno. Pero cuando son algunos los que son atacados, entonces los poderes que están detrás de los medios de comunicación y de estos medios, entonces censuran, cierran. Y te preguntas, ¿qué ocurre en el mundo? Como decíamos el otro día en el estudio, ¿quién controla el mundo? Bueno, está claro, porque la Biblia lo dice, no porque sea nuestra opinión, que es Satanás quien controla este mundo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que andar con mucha sabiduría en el Espíritu Santo y con la palabra de Dios como fondo para saber conducirnos en estos tiempos peligrosos que la Biblia nos ha dicho. Como os decía antes, la palabra de Dios nos da señales, nos muestra lo que iba a ocurrir a través de los tiempos para que lo tengamos presente. Después hablamos de la estatua de Nabucodonosor, de la bestia de Apocalipsis y también la que aparece en Daniel y todas esas cosas quedaron en la Biblia para que el creyente sea un observador, mire al mundo y vea lo que está ocurriendo y sepa quién está detrás de todo eso. Saludos a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Miguel Torres, Dios te bendiga. Me alegro mucho de verte un día más. David, Liliana y David y Daniela, bienvenidos familia. Ana Rita, bendiciones también para ti. Carmen Reyes, bendiciones, bienvenida. Juan Bermudo, Dios te bendiga, bienvenido. Rosario, bendiciones, Paco y Rosario están ahí. Ana Karina, buenas tardes Ana Karina, Dios te bendiga y te cuide. Juan Vázquez, buenas tardes Juan, un abrazo. Luz Bañuelas, un abrazo fuerte para todos los hermanos que están en México. Sabemos que hay unos cuantos por ahí siempre también pendientes de los estudios. Alina, buenas noches Alina, Dios te bendiga. Gabriel y Yolanda, buenas noches, bendiciones para los dos. José Luis, buenas noches, José Luis, Dios te bendiga. Walter, bendiciones, Dios te bendiga. Miriam, buenas noches. Yalikatu, bonanit, Yalikatu. Good night. Bienvenidos a todos. Ya estamos metidos en el estudio, estamos ahí hablando. Dijimos ayer, Satanás controla el mundo, tiene un plan de futuro. Pero no te olvides, Dios tiene el control. Eso no quita que estamos en guerra, Dios controla, pero esto es una guerra. Por eso el Señor nos está advirtiendo constantemente
que la palabra de Dios nos lleva a contemplar el panorama mundial y abrir los ojos a las cosas que ocurren. Y eso es lo que estamos intentando estos días, ya que la Biblia nos advierte en un montón de versículos que en los postreros tiempos, en los días del fin del mundo, vendrán tiempos peligrosos, tiempos duros, tiempos pesados, tiempos crueles. Eso es una advertencia que viene. ¿Por qué crees que la Biblia nos advierte de eso? Para que nos damos cuenta cuando ocurra y para que los cristianos estemos preparados y para que, como dijo Jesús, no nos turbemos, que estemos bien conociendo lo que está ahí ocurriendo. ¿Todos preparados? ¿Me acompañas a Lucas 22? Rocío también ha saludado, yo también desde el móvil de la Belén escuchando. Bienvenida, Rocío y Belén. Bien, Lucas 22, 31. Espero que el Señor me conserve ahí la voz, ya que estoy un poco tocado de la garganta, pero estamos en sus manos y aquí ni el COVID, ni el Omicron, ni nadie puede con el propósito que Dios tiene para nosotros cada día. Lucas 22, 31. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes la idea de esa expresión, os ha pedido para zarandearos como a trigo? Uno a veces se imagina, ¿no?, el trigo en el campo y cómo es zarandeado por el viento, y puede ser una idea, ¿no?, eso. Pero la expresión griega nos lleva a otro pensamiento. Cuando el trigo se siega, se corta, tal cual con toda la planta se lleva a la era. Y allí hay que separar el grano de todo lo que es la paja, de todo lo que nos sirve. Entonces, para hacer eso se aventa, se restriega, se machaca ahí todo, fricción, para poder separar el grano de todo lo que nos sirve de la paja. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Satanás me ha pedido para haceros eso, para zarandearos, para provocar en vosotros esa sacudida, ese restriego, ese estar ahí con fricción. ¿Sabes lo que quiere decir este versículo? Que estamos en guerra, que hay algo real, y es que Cristo en la cruz venció a Satanás, que esa victoria es nuestra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, le seguimos a Él, creemos en Él y es Él quien nos edifica, pero también nos dice que hay roce, hay fricción, hay ataques, hay conflicto. Y eso tenemos que ser conscientes y tenemos que observar el mundo donde nos encontramos para darnos cuenta de que eso es así. Identificar, como decíamos el otro día, que vivimos en un mundo donde el diablo controla. Ayer en Primera de Juan leíamos que Satanás es quien controla todo el mundo. En Efesios leíamos que Satanás controla la corriente de este mundo. Entonces, en la misma carta de Efesios, en el capítulo 6, ahí se nos habla de la armadura de Dios. Y dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que necesitamos estar preparados para la batalla. Hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra y tenemos que estar preparados y dispuestos. Como hemos dicho, vamos a hablar del nuevo orden mundial. ¿Hacia dónde se dirige este mundo? Según la Biblia, hacia un gobierno único mundial. Esa idea, durante siglos, era una idea descabellada. Era una idea a la que muy pocos daban crédito. Incluso cristianos pensaban esto debe tener algún significado. Pero, ¿cómo hacer posible que sí, en los tiempos de Roma, de Grecia, de Babilonia, esos tiempos en los que los imperios, por la fuerza y con los grandes ejércitos, se imponían en un mundo conocido y limitado, pero con el paso de los años y con la llegada de la modernidad, con el reconocimiento de todos los países que forman el mundo, ahora no estamos hablando de un área de influencia del Mediterráneo, hablamos de todo el planeta Tierra y hablamos de varios cientos de países en todo el mundo, y pensar que se pueda llegar a crear un gobierno único mundial en este tiempo moderno es como algo muy
muy loco. Pero es que conforme hemos entrado en estos últimos años, décadas, esa idea ha ido tomando una forma ya como muy detallada. O sea, se ha ido mostrando como algo muy factible, muy real. Entonces aquello que parecía una locura hace tiempo, ahora ya no lo es tanto. Y como siempre ha ocurrido, la Biblia siempre tiene razón. Lo que la Biblia dice, aunque parezca muy loco en algún momento, siempre acierta. Vámonos a Apocalipsis, porque vamos a ver algunas de las figuras que hay en la Biblia de las que hablan ese gobierno único mundial. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Me paré, dice Juan. Él está teniendo la visión, la revelación del Apocalipsis de parte del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Me voy a ir parando y comentamos alguna cosita, aunque después, un poco más adelante, nos vamos a parar y leeremos algún otro texto en Daniel y entonces compararemos más exactamente. Pero así déjame que ya te vayas haciendo una idea de lo que estamos leyendo. Juan está viendo una visión. No es literal. Él dice, y vi, y era como, y era semejante, y era como. O sea, Juan está utilizando símiles para describir algo. ¿Qué es lo que está describiendo Juan? Bien, la bestia que tiene 7 cabezas, a la cual le da la autoridad el dragón es Satanás, y la bestia que tiene 7 cabezas está representando los poderes de Satanás en el mundo a través de los tiempos. Está hablando de 7 imperios que ha habido en la tierra a través de los tiempos. Y el último de esos imperios, después para verlo más claro, por eso iremos a leer en el libro de Daniel, el último de esos imperios está caracterizado por 10 reinos, que en la bestia representan los 10 cuernos con 10 diademas. Cuernos en sentido profético en la Biblia tienen que ver con gobiernos, con poderes. Claro, aquí hay todo un lenguaje figurado, hay todo un lenguaje lleno de símiles, hay simbología. Entonces todo esto hay que estudiarlo en profundidad para llegar a esas conclusiones. Yo ahora solo os estoy adelantando. Cuando dice que una bestia era semejante al leopardo, o como oso, como león, está hablando del carácter de esos imperios a través de los tiempos, cómo fueron representados. Y ahí se nos está hablando de que hubo esos 7 imperios, después ya veremos, se han cumplido 6 hasta la fecha, y falta uno por cumplirse, el 7º, que es el que aquí se describe en Apocalipsis. Cuando ahora dice Juan en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El cuerno pequeño, o una de sus cabezas, se habla de una de sus cabezas o el cuerno pequeño, es lo que más comúnmente todos identifican como el anticristo. Una persona que va a ser quien gobierne en este tiempo del fin. Aquí se va a instaurar un gobierno único mundial y uno de los desencadenantes para conseguir eso va a ser que esta persona va a engañar al mundo con estas señales, prodigios y maravillas. Dice que fue herida con una herida mortal y fue sanada. O sea, el lenguaje quiere decir que murió y resucitó, fue sanada. O sea, Satanás siempre imita todas las cosas de Dios. Y lo que el anticristo va a hacer, de ahí viene la palabra anticristo, es imitar la obra de Cristo. Va a haber una supuesta muerte y va a haber una supuesta resurrección. Durante miles de años la Iglesia le costaba entender todo esto. Hoy no lo tenemos claro del todo, pero podemos contemplar el panorama mundial y podemos hacernos ideas. Vivimos en un mundo, como hemos dicho en estos 2 últimos estudios, muy confuso. Vivimos en una época
en que lo que ni siquiera se imaginó hace pocos años como ciencia ficción se ha llevado a cabo. Estamos viviendo cosas increíbles. El ser humano ha sido capaz de desarrollar cosas en el aspecto, en el ámbito de la informática, de la tecnología, etcétera, cosas increíbles que nunca nos hubiésemos imaginado. Hoy en día se llegan a hacer cosas que, bueno, las cifras son realmente muy difíciles de entender. Pero ahí estamos, en un tiempo. ¿Qué será entonces lo que la bestia mostrará al mundo para dejar al mundo maravillado? Porque dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia demuestra que tiene poder. Y demuestra que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Satanás es mentiroso, no te olvides de lo que decíamos antes de ayer en el estudio. Y ahí la Biblia nos lo enseña muy bien. Él se disfraza de ángel de luz. Él engaña a las naciones. Su estrategia principal es la distracción, la mentira, el engaño. Entonces, en base a eso, sabemos que tendrá una capacidad para impresionar a todo el mundo, para dejarlos maravillados. ¿De qué forma vendrá eso? No lo sé. ¿Tendrá que ver con el mundo cuántico? No sé. Puede ser que tenga que ver con dimensiones paralelas. Cosas de las que hoy la ciencia habla y que hace 10 o 15 o 20 años atrás, si alguien lo hubiese planteado, todo el mundo se habría reído de él. Pero hoy hoy la ciencia lo contempla como posibilidades muy reales, muy factibles. Se sabe que en lugares como en el acelerador de hadrones, en la frontera entre Suiza y Francia, ese acelerador de partículas que hay bajo tierra, se sabe que se hacen muchos experimentos y algunos tienen que ver con cosas así. Entonces, ¿tendrá que ver con algo de eso? ¿Tendrá que ver con la inteligencia artificial? ¿Tendrá que ver con visitantes extraterrestres? Porque es otra de las cosas que hasta no hace mucho tiempo hablar de extraterrestres era como cosa de un pequeño grupito de fanáticos lunáticos que hablaban de los hombrecillos verdes que venían de las estrellas. Pero hoy en día son científicos muy renombrados, naciones, países que plantean el tema extraterrestre, visitantes lejanos, como algo muy normal y muy cotidiano. Todo lo que estoy diciendo no quiere decir que sea verdad. Acuérdate, Satanás se disfraza, es mentiroso, engaña al mundo. Satanás está en una esfera diferente a la nuestra. Nosotros controlamos y nos movemos en el mundo físico, pero Satanás se mueve en el mundo espiritual. Él está en ese mundo espiritual y de alguna forma el mundo espiritual se separa de nuestro mundo físico con los límites que Dios estableció, aunque a veces los hombres pueden abrir puertas a lo espiritual. De ahí que hay posesiones, de ahí que hay intervenciones demoníacas en este mundo. Podría ser que los hombres en algunos de estos experimentos abriesen una puerta. Apocalipsis nos habla muchas de esas cosas. Fue abierto el pozo del abismo. Está cerrado hasta el día de hoy, porque Dios puso límites, pero Dios va a permitir que ese pozo del abismo se abra y que millones de seres demoníacos que están encarcelados, destinados para ese día y para esa hora, salgan de ahí. ¿Cómo manejará todo eso Satanás? ¿Cómo engañará al mundo? Bueno, no lo sabemos, pero fíjate que vamos teniendo algunas ideas. Vamos pensando, igual por aquí, igual por allá, igual, porque vivimos en un mundo que ya pocas cosas maravillan a la gente. Y para que la gente se maravilla tiene que ocurrir algo así como muy trascendente, muy nuevo, muy sorprendente a los ojos de todos. Dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Me paro ahí también un momentito. Cuando dice que se le dio boca para hablar grandes cosas, sin duda la capacidad de hablar, la capacidad de convicción, el poder de dominar a las masas con
con argumentos, es una cosa que hemos visto a lo largo de la historia como algunos lo utilizaron. Y personajes con poco atractivo físico y personal como Hitler y otros fueron capaces de arrastrar a millones a cometer barbaridades y locuras. Entonces, la bestia va a tener esa capacidad de hablar grandes cosas y de esa manera conquistar, engatusar, seducir a las multitudes. Y dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. La palabra blasfemia significa maldecir a Dios, hablar contra Dios. Eso va a ser fundamental en el mundo, eso se está viendo ya, no os olvidéis. Cada vez es más impopular el hecho de que los cristianos prediquemos lo que la Biblia dice. Os he dicho antes que el problema que estamos viendo en este tiempo de COVID-19 no es tanto que tú estés a favor de una cosa u otra, es que hay muchos argumentos para posicionarte en un lado y para posicionarte en el otro. Y como pasa siempre, todo el mundo quiere tener la razón, eso siempre ha pasado. Y pocos son los que se paran a observar la realidad de las evidencias y a considerar las cuestiones prácticas, reales, científicas, evaluar datos, etcétera, etcétera. Simplemente se toman posturas dictatoriales y eso es lo peligroso, que cuando las autoridades cogen el gusto de que nos pueden imponer por la fuerza su criterio, ese es el primer paso para seguir imponiéndonos cosas. Si nos dicen, no, esto es porque lo decimos nosotros a la fuerza, pues lo siguiente puede ser cualquier cosa. Y los que hoy están a favor de algo y dicen, sí, no, yo estoy de acuerdo en que impongan eso, no son conscientes de que están tirando piedras contra su propio tejado. Porque ¿quién decide lo que se tiene que imponer y lo que no? ¿Quién lo decide? Las medidas que se han tomado en diferentes países sobresalientes en Europa en esta sexta ola del COVID se han tomado en muchos casos sin tener en cuenta las cifras y la opinión de los expertos. Han partido desde la autoridad, porque yo lo digo y punto. Y ese es el perfil de un dictador que siempre hemos tratado de rechazar los ciudadanos que hemos pensado que la mejor manera de vivir es la democracia, donde uno puede opinar y manifestar lo que piensa. Eso tiene su parte buena y su parte mala, pero a los cristianos eso nos beneficia, que podemos predicar a Cristo. ¿Cuánto tardaremos en que lleguemos a ese punto en el que la blasfemia contra Dios, que se va a caracterizar en el gobierno único mundial, trate de desprestigiar totalmente el nombre de Dios? ¿Cuándo comenzarán a prohibirnos e imponernos que no hablemos de esto, que no prediquemos aquello, que haya libros de la Biblia que tengan que ser desterrados? Tú sabes que ya hay países como China que hicieron una versión adaptada desde las autoridades, o sea, las autoridades chinas encargaron una versión adecuada y adaptada, permitida para el régimen chino. Así que oficialmente hay cristianos en China que tienen que utilizar esa versión. Ayer creo que leí una noticia que decía que el gobierno chino impone que para retransmitir cultos evangélicos cristianos por internet necesitan un permiso especial del gobierno. Y todas esas restricciones que veíamos desde muy lejos en Occidente nos están llegando. Hay ataques duros que se disfrazan detrás de otras cosas, pero que al final lo que están tratando de hacer es apartar la verdad, quitar la luz que ilumina al mundo, porque no te olvides, Satanás controla este mundo. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahí tienes esa idea de un gobierno único mundial. La bestia toma autoridad ¿sobre qué? Sobre un gobierno de unos pocos países, de un continente, de una región del mundo. No. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese gobierno único mundial, o como se habla en muchos sectores, nuevo orden mundial, ha sido algo que se ha intentado de establecer desde hace mucho tiempo. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia. Y como os decía antes, parecía imposible que eso se pudiese conseguir. Si tú buscas en Google esta expresión nuevo orden mundial, vas a encontrar que la búsqueda te generará algo así como 700 millones de resultados. Eso es mucho. Si lo comparas con otras palabras que se pueden considerar importantes, está por delante de muchas cuestiones y palabras importantes. O sea que hay mucha gente interesada en este tema. 760 millones de resultados. Hay mucha información en la red. Hay muchos grupos, muchas páginas que hablan de esto. O sea, no es una cuestión cuando hay tanto, cuando el río suena, cuando hay tanto, pues quizás no es que sea un grupito pequeño de conspiranoicos que están por ahí hablando de una quimera. Esa expresión nuevo orden mundial ya forma parte del vocabulario de mandatarios, de líderes mundiales. Utilizar la expresión gobierno único, moneda única, es algo que se habla en las esferas políticas, de poderes, y que a nadie le sorprende. Es una posibilidad, algo que se tiene muy en cuenta. Solo falta que se reúnan unas pocas condiciones que ya se esperan para que eso se cumpla. Decía el otro día que el COVID ha sido un experimento para demostrar que la humanidad está dispuesta a hacer lo que le digan bajo una situación de miedo. Si ocurre algo que asusta a la gente hará y se someterá a lo que le digan. Así que solamente hay que reunir una serie de condiciones para que podamos llegar al gobierno único mundial. Solo hacen falta unas pocas condiciones para que aparezca un personaje que supuestamente tiene solución para los grandes males de la humanidad, para que todo el mundo se postre ante él y le adore. Y encima, si blasfema contra Dios y habla mal de los cristianos y todo esto, perfecto. Ya esas condiciones que se esperan ya se están cumpliendo, no te olvides de eso. Estamos llegando a una, según los expertos, no es mi opinión, a una crisis que va a degenerar en consecuencias muy graves para la humanidad. El otro día leía una noticia de un grupo de científicos, de expertos, o sea, no cito a teóricos de la conspiración, cito artículos científicos y estudios que tienen un fondo serio. Y el otro día leía un artículo escrito por científicos serios que decía que a la humanidad le quedan 100 años de existencia. El titular más o menos decía que en 100 años la humanidad se extinguirá. Y te lo explican con datos sobre la mesa. O sea, no es que dicen que vendrá un extraterrestre y nos destruirá o que pasará. No, no. Te hablan del cambio climático, te hablan de las crisis que hay en el mundo por la escasez de agua, las guerras que se van a generar a raíz de eso, las luchas en las esferas de poder por controlar el mundo y los recursos naturales. Si os habéis dado cuenta, llevamos desde hace 1 año y medio, 2 años, no el COVID, sino con una escasez de componentes informáticos, porque hay una serie de materiales que son escasos, pero son necesarios para fabricar ordenadores, televisores, teléfonos inteligentes. Son los minerales llamados minerales raros, que están en unos poquitos países del mundo, son los que controlan esos materiales, y no hay demasiado. Y entonces los precios se han disparado por las nubes. Si tú hoy en día quieres tener un ordenador que necesites usarlo, yo retransmito siempre desde el teléfono porque mi ordenador está un tanto anticuado. Y entonces hacer directos desde mi ordenador podríamos tener problemas. Necesitaría una tarjeta gráfica más potente. Y el precio de las tarjetas gráficas se ha disparado una barbaridad. Una tarjeta gráfica adecuada para eso, para un uso como el que yo le doy, hace 3 años o 4, te podía costar 100 y pico euros. Hoy en día te cuesta como 700, 800 euros, y si las encuentras, porque hay tanta escasez. Entonces hay luchas
por controlar recursos, por controlar poderes. Hay guerras que están ahí, no se tiran bombas, se hacen ataques informáticos en las bolsas, se hacen boicots a productos. Estados Unidos y China han sufrido durante tiempo esa guerra comercial entre estos dos países. Por otro lado está Rusia. En fin, hay poderes, hay situaciones que hacen que el planeta viva realmente con mucha tensión, con mucha tensión. Sí, cuando han dicho 100 años, ahí hay gente opinando, Belén, realmente han dado mucho tiempo, porque otros expertos sobre el cambio climático decían que las previsiones para que las consecuencias graves del efecto del clima en la Tierra con catástrofes naturales comenzaran en el 2050, lo han adelantado al 2025, al 2030, o sea que lo tenemos ya ahí. Entramos en 2 días en el 2022, no te olvides. Ahora, al llegar al fin de año, se reúnen un buen grupo de premios Nobel de todo el mundo para poner en hora el reloj del fin del mundo. Estos días lo buscaré a ver si lo han puesto ya en hora. Y nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan cerca, según los premios Nobel, según los expertos, nunca habíamos estado tan cerca del fin del mundo. Ni siquiera en esos años de la Guerra Fría, donde a veces dependía de un segundo que no estallase una guerra nuclear que lo desintegrase todo. Pero vivimos con una sensación de que no parece todo tan peligroso. ¿Verdad que sí? No parece todo tan grave. Venimos de hace poco tiempo, semanas, pocos meses, en los que surgió la alarma, porque en algunos medios se empezó a hablar de que podían empezar a escasear recursos de primera necesidad, entre ellos alimentos, gasolina, gas, combustible, y hubo alarma, la gente se preocupó. Yo escuchaba en las noticias que, por ejemplo, en las tiendas de camping, de deportes, eso se habían agotado las bombonas de gas para los camping gas, para los hornillos de gas. Se estaban arrasando con productos de primera necesidad porque había preocupación de que eso pueda ocurrir. El mundo es muy complejo. ¿Has pensado alguna vez lo complejo que es abastecer a una ciudad grande? Una ciudad como Barcelona, como Madrid, pero no son de las más grandes. ¿Has pensado lo que se supone abastecer una ciudad como Nueva York, como Tokio, como Ciudad de México? Estamos hablando de que cada día sin falta, entran trailers por millares a esas ciudades para descargar toneladas y toneladas de alimentos. Si algo fallase, que rompiese ese trajín de cada día de estar ahí, alimentos para aquí, alimentos para allá, recursos, todo lo que es el sistema de abastecimiento de agua potable, de lo que son los residuos de las aguas fecales, de eliminarlos y tratarlos, y si fallasen las infraestructuras, si nos fallase el sistema eléctrico, bueno, el mundo sería un caos total, pero de la noche a la mañana. Entonces, cuando se nos advierte, dice, hay peligro, en Austria dijeron que escasearía esto, escasearía aquello, y hay preocupación. Bueno, ¿qué de verdad tiene eso? Después parece que no pasa nada y todos se relajan otra vez. Es el cuento del que viene el lobo. Que viene el lobo y no venía el lobo, era una broma. Y el segundo día que viene el lobo y la gente acudía alarmados, era broma, no venía. Y cuando lo hizo unas cuantas veces, el lobo vino de verdad y dijo que viene el lobo, y nadie se lo creyó. Y el lobo llegó y se comió a las ovejas. Recuerda que todo esto son estrategias de guerra. Satanás engaña, Satanás confunde. Y vivimos un tiempo en el que se tienen que reunir una serie de condiciones para provocar, dar un paso de gigante hacia ese gobierno único mundial. ¿Sabes que en la Biblia ya hubo, después del diluvio, un intento de crear un gobierno único mundial? Fue promovido por un rey que se llamaba Nimrod, que se propuso construir una torre ciudad que llegase al cielo. Y ya sabéis de qué estoy hablando. 5.400 años antes de Cristo, la Torre de Babel pretendió convertirse en un gobierno único mundial, todos unidos con una lengua, todos unidos con unos mismos intereses, todos unidos con una misma religión, una religión que dejaba a Dios fuera, y Dios desbarató. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo, no era el propósito.
Desde entonces la historia ha dado muchas vueltas. Ha habido personajes como Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, que buscaron establecer ese gobierno único mundial, la conquista y dominio de las naciones. Pero llegamos a la Primera Guerra Mundial, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial algo cambia. Empiezan a ocurrir cosas que antes no habían ocurrido. Woodrow Wilson y Winston Churchill utilizan por primera vez el término nuevo orden mundial. Un periodo de cambio en el pensamiento político mundial y en el equilibrio de poder parece que está surgiendo. Empiezan a aparecer ideas nuevas que antes nunca habían existido. Y se hacen propuestas y se crean cosas como por ejemplo la ONU. La ONU y la OTAN es fruto del fin de la Segunda Guerra Mundial y de una necesidad que plantean los poderosos de crear uniones a nivel mundial para prevenir que vuelvan a ocurrir cosas como una guerra mundial de esas dimensiones. El 11 de septiembre de 1990, cuando las torres de Nueva York fueron atacadas, el Pentágono, cuando ocurrieron los ataques, ¿verdad? Ese día, el 11 de septiembre de 1990, George Bush, el presidente de Estados Unidos, emitió un discurso, un comunicado, que tituló Hacia un nuevo orden mundial. Así lo tituló el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y un fragmento de ese discurso dice, te lo voy a leer literalmente, él dijo: tenemos ante nosotros la mayor oportunidad de forjar para nosotros y las futuras generaciones un nuevo orden mundial. Muchos analizaron todo lo que se dijo en ese mensaje y algunos se preguntaron, ¿una oportunidad? Los atentados de Nueva York, y eso nos ha dado una oportunidad. Algunos expertos en política y terrorismo, eso les llamó la atención, muchas de las cosas que dijo. Yo no las voy a analizar ahora, solo para mostraros que ese concepto de nuevo orden mundial ha ido tomando fuerza en gente poderosa del mundo. Tenemos ante nosotros la mayor oportunidad de forjar para nosotros y las futuras generaciones un nuevo orden mundial. Un mundo que sea gobernado por la ley y no por la ley de la jungla que gobierna la conducta de las naciones. Cuando lo consigamos, y lo vamos a conseguir, dijo en su discurso, tenemos una oportunidad para este nuevo orden mundial. Un orden en el cual una confiable organización de las Naciones Unidas puede desenvolver su rol para mantener la paz y cumplir la promesa y la visión de los fundadores de la ONU. Ese es un fragmento del discurso del 11 de septiembre de 1990 del presidente George Bush. Años siguientes, otros líderes y otros presidentes recordaron y hablaron de esto. Bill Clinton fue un presidente que vino después de Bush, y Bill Clinton recordó que Bush había hablado de este plan y instó a luchar por él y avanzar para conseguirlo. El Papa Francisco, que es el actual Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dijo en una carta, una encíclica dirigida a los obispos, y también en unos comunicados de prensa que hace unos años, justo antes, al inicio de la pandemia, habíamos hablado mucho de esto, porque el Papa hizo cosas muy sorprendentes. Hizo alianzas y se reunió con los líderes árabes y con los líderes judíos. Se hicieron una alianza así de un trío imposible y totalmente sorprendente en nuestra historia reciente. Una alianza entre cristianos católicos, musulmanes y judíos. Bueno, eso nos llamó mucho la atención. El Papa Francisco visitó los Emiratos Árabes, visitó Irán, se entrevistó con los dos grandes líderes del mundo islámico. Se hicieron misas en los Emiratos Árabes, misas católicas, algo impensable. Eso era una locura, porque ahí en esos países se persigue el cristianismo. Tú no puedes ir a predicar de Cristo.
y al Papa le permitieron hacer una misa con 80.000 asistentes. Bueno, pues el Papa Francisco, en esos comunicados que hizo, ahora lleva un tiempo con lo del COVID que se tranquilizó el tema y parece que está todo en silencio, pero no se han olvidado del tema, no lo pienses. El Papa Francisco dijo: necesitamos un gobierno mundial para hacer frente al cambio climático. Ese era el tema central de su discurso y sus declaraciones. Nos enfrentamos, decía el Papa, la humanidad se enfrenta a una situación dramática, sin precedentes, y para hacer frente a eso necesitamos un gobierno único mundial. Lo que podemos observar aquí es que hay como una lucha de poderes. O sea, hay diferentes poderes en el mundo que parece que compiten para ver quién toma la cabeza y se va a situar en posiciones de comandar y dirigir ese gobierno único mundial. Y ahí se ve esa competición, se puede ver. El presidente Barack Obama, a quien nada más ser elegido por el pueblo norteamericano y convertirse en presidente de los Estados Unidos, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Y muchos se preguntaron: ¿y por qué se lo han dado si todavía no ha hecho nada? Bueno, se presupone lo que hará, ¿no? Bueno, pues detrás de su carácter afable y de un gran presidente, si tú analizas todo lo que sucedió durante sus mandatos, la verdad es que hubo muchos más conflictos, más guerra y más tráfico de armas que en otros presidentes anteriores y posteriores a él. Pero bueno, dijo en un discurso Barack Obama el 23 de julio del 2014: parte de la preocupación de la gente es solo en el sentido de que todo el mundo del viejo orden no está llevando a cabo lo que debió, y que todavía no estamos donde tenemos que estar en función de un nuevo orden que se base en las economías funcionando para todas las personas. Bien, quiero que te des cuenta que todos estos que están diciendo estos discursos a lo largo de las últimas décadas son gente muy poderosa del mundo, presidentes de Estados Unidos, líderes religiosos como el Papa, que controlan más de 1.500 millones de personas, etcétera, etcétera. Hay muchas organizaciones que en sus planes de desarrollo tienen incluidas estas ideas y este fondo. Te puedo mencionar unas cuantas: Naciones Unidas, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Club Bilderberg, el Club de Roma, y así te podría dar una larga lista. Detrás de estas organizaciones hay gente muy poderosa. Recuerda que hay un principio que también la Biblia habla de él, que es que el poder lo tiene aquel que tiene el dinero. Eso es algo que la historia de la humanidad siempre ha demostrado. Quien tiene dinero, tiene el poder. El que manda no es el que tiene más carisma, es el que tiene más recursos. Y ahí, pues, detrás de estas organizaciones hay unos cuantos personajes con esos poderes. Al hablar de un nuevo orden mundial, surge siempre la idea de las sociedades secretas. ¿Y qué tiene esto de verdad y qué tiene de conspiranoico? Bueno, esas organizaciones secretas existieron y existen. Otra cosa es que tengan poderes o no tengan poderes suficientes para desarrollar los planes que pretenden, pero que han existido y que existen, porque muchas de ellas son públicas. O sea, son secretas en el título, pero en realidad todo el mundo sabe que existen y todo el mundo sabe que están ahí, solo que algunas de las prácticas que desarrollan sí que son a puerta cerrada, pero que de alguna forma u otra se filtran y se van conociendo. En el 1760, Adam Weishaupt creó el grupo de los Illuminati. Es una sociedad secreta que ha sido protagonista en películas de ciencia ficción, de fantasía, de misterios. Pero ese grupo existió de verdad y fue financiado por banqueros internacionales con mucho poder. Posteriormente, parece que el camino que tomó pues no les gustó a estos banqueros poderosos y hubo una campaña contra ellos y parece que se exterminaron. Parece.
porque ahí están esas ideas de que quedaron en secreto y que todavía funciona. No lo sabemos. La francmasonería es otra de esas sociedades secretas, real, está demostrado, sabemos quiénes pertenecen a la francmasonería, sabemos quiénes son masones en el mundo, entre ellos hay presidentes de Estados Unidos, hay banqueros, hay ricos de este mundo que tienen mucho poder y pertenecen a la masonería. Viven y giran en torno a una serie de ideales morales, metafísicos, hablan de que hay un ser supremo, no mencionan a Dios. De hecho, en la masonería puede ser aceptado cualquier persona de cualquier religión. O sea, entre los francmasones hay cristianos, hay budistas, hay musulmanes. O sea, cualquier persona de cualquier religión puede ser aceptada dentro de la francmasonería. Tiene un fondo esotérico. Cuando hablamos de esoterismo y de un ser superior, de seguida vemos la mano del diablo por ahí, porque solo hay un Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. Y el Dios de este mundo, como leíamos ayer en diferentes textos, trata de usurpar el puesto de Dios. Podríamos hablar de muchas más de esas sociedades secretas. Los caballeros templarios, Hugo de Payens la creó en Francia en el 1119, pero fueron desacreditados por la Iglesia. En principio se dedicaron a defender a los cristianos que viajaban a Tierra Santa de los piratas islámicos, pero después pues empezaron a surgir temas como esotéricos, que si buscando el Santo Grial, que si esto, la copa, el cáliz de Cristo, la fuente de la eterna juventud, se convirtieron como una especie de paladines, y la Iglesia Católica luchó contra ellos, se enfrentó a ellos, los persiguió, y eso provocó que los caballeros templarios apostataran de la fe y se volviesen a adorar a un demonio llamado Baphomet. Entonces pasó de ser una sociedad secreta que se supone que defendía el cristianismo a adorar a Satanás. Se supone que en el 1310 fueron destruidos, pero muchos opinan que parte de la francmasonería tiene un fondo de los caballeros templarios. Y bueno, os podía hablar de la nobleza negra, que surge en Venecia en el siglo IX, muy antigua. Podríamos hablar del Club Bilderberg. Es muy curioso lo del Club Bilderberg, porque cuando se crea la ONU, se crea la OTAN, en ese tiempo, en esos años, también se crea el Club Bilderberg. Y durante muchos años, durante varias décadas, si a alguien se le ocurría hablar del Club Bilderberg, se le tachaba de loco conspiranoico, porque era un grupo que no trascendía la prensa, nadie sabía de él. Y alguno que se atrevía a hablar, hay un grupo que se llama el Club Bilderberg, se le ridiculizaba, quedaba como loco. Pero en ese año, en el 1954, en un hotel en Holanda que se llamaba Hotel Bilderberg, de ahí el nombre, Club Bilderberg, pues ahí se reunieron este grupo que tiene una parte pública, pero tiene una parte misteriosa. Cada año se reúnen entre 120 a 150 miembros de todas las clases del poder. Ahí hay presidentes, hay reyes, hay banqueros, hay de las familias más ricas de la tierra. A veces trasciende un poco. El Club Bilderberg se ha reunido en tal ciudad y han invitado como invitados de honor a estos y a estos. Ha estado el presidente Pedro Sánchez de España, líderes de la oposición de España han estado, el rey de España ha estado en algunas de esas reuniones. Todo lo que se habla en ese encuentro y en el Club Bilderberg queda en secreto, nada trasciende. Y cuando todo esto, esta aura de misterio y todo esto está ahí, la gente se pregunta, pero es lo que decíamos, el hecho de tratar de ridiculizar la idea de que están ahí tramando, controlar el mundo. No, hombre, no, son gente de poder. Sí, pero ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué se reúnen de esa forma? El doctor Joseph Ratzinger era economista, filósofo, político, comunista y fue el creador del Club Bilderberg. También participó en la creación el príncipe Bernard Collin y también el general Walter Bedell Smith. Y tú dices, ¿y estos quiénes son? Pues por ejemplo, el general Walter Bedell Smith fue uno de los hombres importantes del gobierno Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue embajador
de Estados Unidos en Moscú y fue director de la CIA. O sea que cuando personajes como estos están detrás de la creación de un grupo a nivel mundial, no estamos hablando de 4 locos por ahí, estamos hablando de gente muy poderosa. El director de la CIA, vicepresidentes de los Estados Unidos, gente que están ahí en los ámbitos del poder y que meten la mano y que tratan con todos estos asuntos. Pero déjame que volvamos a la Biblia y a la profecía bíblica, porque hablando de todo esto no acabaríamos nunca. Hemos leído en Apocalipsis 13, la bestia con los 10 cuernos, y nos vamos a ir al libro de Daniel. Primero vamos a leer en el capítulo 7, porque la visión que tiene Daniel en el capítulo 7 se asemeja mucho a la bestia que Juan ve en Apocalipsis 13. Y dice Daniel, capítulo 7, versículo 16 al 24, Daniel 7, 16 al 24, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, el cuerno pequeño, o la cabeza de la bestia que fue herida de muerte, que antes leíamos en Apocalipsis, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Es un cuerno pequeño, pero parece más grande que los otros reyes que están ahí gobernando en este imperio, este gobierno único mundial. Aquí se nos identifica el cuerno pequeño como un hombre. Tiene ojos, tiene boca, habla grandes cosas, lo mismo que habíamos leído antes en Apocalipsis. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En Apocalipsis hemos leído y se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. En el último gobierno mundial, el anticristo, la bestia como la llama Apocalipsis, crea un gobierno único mundial favorecido por una serie de circunstancias extremas, cambio climático, seguramente el arrebatamiento de la Iglesia, crisis profundas en la sociedad mundial en todos los sentidos, y como habla blasfemias contra Dios y contra los cristianos, pues ahí está la guerra contra los santos. Van a morir todos aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, pero creyeron. Estos, la gran mayoría, morirán decapitados, porque la bestia va a hablar mal contra Dios y sus seguidores, la va a culpar de muchos de los males del mundo, y por imposición se va a imponer su autoridad divina, que le adoren a él, y cualquier otra religión y cualquier otra cosa por imposición va a ser desterrada y eliminada. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, toda la tierra, gobierno único mundial. Trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el reino pequeño, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, habrá guerras internas dentro del propio gobierno del anticristo. Es lo que yo os decía antes, que parece como que hay una competición a nivel mundial en los poderes para intentar conseguir a ver quién manda. El anticristo destacará sobre otros, con poder, con elocuencia, con capacidades. Aquí en Daniel capítulo 2, antes os refería la visión que Nabucodonosor tuvo en un sueño,
y que Daniel le explicó el significado. En Daniel capítulo 2, ahí está la descripción de una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y así se va describiendo. Y Daniel interpreta y dice, esto significa esto. La cabeza de oro representa a Babilonia, eres tú, Nabucodonosor. El pecho y los brazos será un imperio que vendrá después del tuyo. Esto tuvo cumplimiento, fue el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce representará otro imperio que vendrá. Esto fue Grecia. Y las piernas será otro imperio que vendrá, Roma. Y de este mismo imperio surgirá otro, no a continuación, pero sí con las mismas características, con un mismo fondo, los mismos detalles en cuanto a violencia, a poder, ahí está todo muy bien descrito. Y este imperio surgirá, ahí están los 10 dedos de los pies representándose los 10 reinos que serán los promotores de ese gobierno único mundial. Y en este contexto, si leemos Daniel 2, versículo 41 y 42, dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en esta visión, una piedra que viene del cielo, no tallada por mano de hombre, se precipitó contra los pies de la estatua y los destruyó. Y esa piedra representa Cristo. Cristo vendrá y destruirá el gobierno del anticristo. El propósito de este estudio era que nos demos cuenta que la Biblia nos da señales para que observemos las noticias del mundo, para que observemos las cosas que pasan, para que tengamos la capacidad de no ser así, de no venir ya con ideas prefijadas, ni dejarnos influenciar sobre los que ridiculizan a todo lo que habla de cosas que parecen teorías de la conspiración. Hay mucha cosa ridícula por ahí que se explica, pero hay muchas cosas que tienen un fundamento, tienen un fondo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes que tener la sabiduría para discernir los tiempos en los que vivimos y para poder ver cómo la mano de Satanás gobierna el mundo. O la Biblia miente o tiene razón. Yo creo lo que la Biblia dice. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es quien gobierna este mundo. Está detrás de los poderes políticos, económicos y todos los que religiosos, todo lo que tú veas por ahí. Mucha de esa gente no es consciente. Yo no estoy juzgando personas. La Biblia dice que el mundo no es consciente de cómo Satanás les manipula y les controla. Por eso ahí estamos nosotros, para seguir haciendo la obra del Señor y predicando el Evangelio de Cristo. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Mañana, si Dios quiere, mañana es jueves 30 de diciembre, estamos llegando al final del 2021. Y si Dios lo permite, mañana 30 de diciembre a las 8 nos volveremos a reunir alrededor de su palabra. Si Dios quiere, estamos en sus manos, dependemos de Él. De momento, gracias Señor que nos has permitido tener un estudio más este día. Un abrazo muy fuerte, hermanos, cuidaros, reposar en el Señor, dejad que el Señor os guíe y os guarde. Hasta mañana, si Dios quiere.